En esta mañana quiero hablar acerca de un tema que le he titulado Creciendo en soledad, en la oscuridad. Y quiero ver algo de las parábolas de Mateo, capítulo número 13. Así que si tienen sus Biblias, podemos buscar ahí el pasaje. Mateo, capítulo 13. Cuando pensamos en los Juegos Olímpicos, ¿qué viene a nuestra mente? Los Juegos Olímpicos que pasaron hace poco es como una gran ventana, un gran escaparate al mundo y que transmite muchas cosas. Entre las cosas que transmite, por ejemplo, está el valor de la amistad, el valor del compañerismo entre los atletas, entre la gente que está ahí, pero puede transmitir también el espíritu de competición, porque ahí surge ese espíritu, vamos a competir y es muy competitivo todo el mundo ahí. Pero dentro de todas las cosas que podemos ver en los Juegos Olímpicos, algo muy, digamos, llamativo es el esfuerzo humano. El esfuerzo humano que viene para la preparación de unos Juegos Olímpicos. Un gran esfuerzo en cuanto a la logística, en cuanto a la planificación de los Juegos, con muchos años de anticipación están trabajando sobre los Juegos. A la hora de las infraestructuras, muchos años antes están construyendo infraestructuras. Todo es esfuerzo humano. Y los atletas mismos saben que tienen que esforzarse si quieren estar en los primeros lugares. Y muchos años antes han estado entrenando, esforzándose, y el esfuerzo humano está ahí. Eso no podemos quitarlo. Pero el esfuerzo humano es algo de nuestra sociedad, es algo muy nuestro, es algo muy de nosotros. Incluso en la Biblia misma encontramos que a Josué se le dice, esfuérzate y sé valiente. Tenía que esforzarse. Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tenía que esforzarse. O sea que parece que el esfuerzo humano es indispensable casi para cualquier cosa. Queremos estudiar, queremos lograr una carrera, queremos hacer un matrimonio estable. Todo requiere esfuerzo. Nada se puede ganar sin esfuerzo personal. Si no estamos dispuestos a pagar el precio, no vamos a hacer nada. El problema es que entre el esfuerzo personal y Dios hay una línea muy pequeña, muy delgada, una línea que fácilmente podemos traspasarla. Y podemos olvidarnos entonces de cuánto Dios influye en nuestra vida y cuánto somos nosotros. Y a veces nos pasamos mucho al lado humano. El esfuerzo personal. Si yo estudio duro me voy a graduar. Si yo hago esto, si yo hago el otro. Si yo ahorro mucho voy a tener un piso propio. Si yo hago, o sea, pensando, enfocando todo en lo que yo puedo hacer. Y sin darme cuenta me estoy centrando en mí mismo. Y estoy como ahorreando un poco a Dios de mi vida. Y no me doy cuenta que realmente Dios es el artífice de nuestra vida, de todo. Sin Dios no podemos hacer nada. Es cierto que tenemos que esforzarnos, pero esforzarnos, como le dijo Pablo a Timoteo, en la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Ahora, yo estaba meditando sobre las parábolas de Mateo 13. La forma en que la iglesia del Señor se está desarrollando actualmente. Aquí hay para muchas predicaciones estas parábolas de Mateo 13. Yo quiero decir algunas pinceladas de ellas. Y en estas parábolas de Mateo 13, lo que sucede es que el Evangelio, Mateo lo escribe para judíos. Y en pocas palabras quiere demostrar que Jesucristo es el Mesías. El Mesías que habían estado esperando, que los judíos rechazaron, pues Mateo está encargándose de decir él. Y todo lo que escribe está enfocándolo hacia los judíos, para que ellos crean que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Mesías que ellos habían estado preparando. El problema es que ese Mesías se va a ir. Y ya cuando Mateo escribió, por supuesto, el Evangelio, el Señor ya se había ido. Lo habían crucificado, lo que acabamos de recordar, la muerte del Señor, derramó su sangre, fue sepultado, resucitó y ascendió a los cielos y se fue. ¿Y qué pasó entonces? Si Mateo está tratando de enseñar a los judíos que el Señor es el Mesías, que venía de alguna manera a establecer un reino, pero luego se va. ¿Y qué pasó entonces con el reino? Ya no hay reino, se acabó todo, toda la ilusión, y muchos probablemente perdieron la ilusión. Cuando el Señor se fue, perdieron toda la ilusión, no sabían qué hacer. Pero lo que Mateo trata de decir en las parábolas estas que el Señor enseñó, es precisamente que qué forma va a tomar ese reino
ahora en la ausencia del rey. Y aquí está el punto clave. ¿Qué forma va a tomar ese reino ahora? El rey no está ausente por un tiempo y vendrá por segunda vez. Pero en ese periodo de tiempo, ¿qué forma va a tomar? ¿Qué papel juega el esfuerzo humano aquí? El problema es que cuando nos traza las parábolas de Mateo 13, nos vamos a dar cuenta que el reino toma una forma diferente, va a crecer de manera diferente, que lo que conocemos como el esfuerzo humano es algo que tenemos que hacer, pero realmente queda en segundo lugar, que no va a ser como nosotros, no va a crecer ese reino de Dios como nosotros creemos que debe crecer, ni como quisiéramos que creciera, ni como acostumbramos a hacer para que el reino de Dios crezca. Porque es fácil, como ya dije, esa línea, dejar a Dios de un lado sin estar pensando en eso, sin que sea nuestra intención. Pero dejamos a Dios a un lado y el esfuerzo humano. Técnicas de crecimiento para que la iglesia crezca. Hacemos cosas, eventos grandiosos, maravillosos. Hacemos conferencias monumentales. Creemos que el esfuerzo humano va a hacer crecer el reino de Dios. Y no lo va a hacer crecer. Las parábolas de Mateo 13 nos ponen los pies sobre la tierra y nos dicen cómo es que el reino va a crecer. Estuvimos en un evento hace muchos años de evangelización en Estados Unidos y esperaban 4,000 personas y llegaron 4,000 personas, pero llegaron 2,000 más, eran 6,000 que no se habían apuntado y fue un desastre en ese sentido porque todo se fue. Pero pensamos que 6,000 personas, el reino de Dios aquí crece. Ahora, ¿cuánto nos acordamos de lo que pasó en esa conferencia misionera? Casi nada. Muy alegres. Muchos llegaron a la conferencia, pero llegaron para ir a los parques de Disneylandia. Muchos llegaron para ir a otras partes. Muchos llegaron a conocer. Muchos no estaban ahí. Su corazón no estaba ahí. Entonces, ¿de qué sirve el esfuerzo humano? Lo grande, lo grandioso, lo maravilloso. 6,000 personas en un evento. El Señor nos manda a que volvamos a las parábolas y tratemos de ver qué es la forma en que el reino va a crecer, en que el reino, la forma en que se está desarrollando ese reino. Y todas las parábolas, y no la vamos a decir un poquito de cada una de ellas, tiene un propósito muy definido. Por ejemplo, la parábola del sembrador, que primero la tenemos en los versículos 10 en adelante, bueno, del versículo 1 la tenemos, pero la explicación de la parábola del sembrador la tenemos más adelante. Y en esa parábola, ya saben ustedes los terrenos, el que no cae en buena tierra en el camino y esto y el otro, pero hay uno, el versículo 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye, entiende la palabra y da fruto. Entonces, ¿cómo se está formando ese reino de Dios hoy? ¿A través de masas? No, a través de las personas que oyen, entienden, dan fruto, obedecen. A través de esas personas. Y a veces esas personas son invisibles. A veces esas personas son contadas entre un grupo tan grande de 6,000 personas. ¿Cuántos de verdad iban a aprovechar eso? Y lo mismo sucede hoy. Macro iglesias. En mi país hay iglesias de 20,000 miembros. Esos 20,000, ¿cuántos realmente de corazón están ahí? ¿Cómo es que Dios está haciendo entonces? ¿Con grandes eventos? No. Dios está haciendo que su reino se forme aquí, en esta tierra, en su ausencia, en aquellos que oyen, entienden y obedecen. Y de esos puede haber en cualquier iglesia. Y también de los otros terrenos puede haber en cualquier iglesia. Luego, ¿de qué otra forma? El Señor nos da otra parábola aquí, es la parábola del trigo y de la cizaña. Y esto es la convivencia. Muy bien, ¿cómo se está formando el reino? A través de personas individuales que oyen, entienden y obedecen. Pero esas personas conviven en este mundo. ¿Con quién conviven en este mundo? En esa parábola, de alguna manera, nos ilustra que estamos conviviendo con gente que no conoce al Señor. Y estoy hablando dentro de del mismo círculo cristiano. Hay muchos en los círculos cristianos en las iglesias que no son creyentes. El ejemplo más gráfico para mí es que hace unos 3 años aproximadamente, por ahí, en un país de Europa, había una iglesia que había crecido mucho, tenía ya cientos o miles, no sé cuántos tenía, y había un pastor que había estado por mucho tiempo en la iglesia. Y de repente el pastor, y esto es real, y el pastor un día anunció a la iglesia: hermanos,
me voy de la iglesia porque he encontrado la verdad. Regreso a la iglesia católica. ¿Y qué pasó con esa gran iglesia? Muchos se fueron detrás de él porque pensaron, de verdad que encontró la verdad. Bueno, vamos con él. No, tampoco habían entendido nada. Entonces, no era la cantidad de gente. Ahí habían probablemente algunos cristianos, pero esa convivencia interna de los que conocen al Señor de verdad, con los que todavía no han entendido el Evangelio y que se parecen mucho. Cualquiera diría que todo el que va a una iglesia evangélica es creyente. Hay algunos que todavía no han entendido el Evangelio. Eso solo el Señor lo sabe. Nosotros no vamos a acusar a nadie, aunque por sus frutos el Señor dijo que se conocería el árbol. Y en esta parábola entonces nos enseña eso, el hecho de que vamos ahí juntamente creciendo con aquellos que no conocen al Señor, pero los que conocen al Señor, esos son los que están haciendo el crecer el reino. Esa es la forma que está tomando el reino. Están revueltos. Más quisiéramos, Señor, que en nuestra iglesia estén solo los verdaderos creyentes, pero no. Y es posible que aquí alguno no haya entendido de verdad el Evangelio. No digo que tenga malas intenciones, ni que sea malo, ni que nada. No, simplemente que no ha entendido cuál es el punto. Otra parábola nos habla de la semilla de mostaza. Y esa es los dos versículos que yo quiero tomar más adelante. Pero en esa parábola nos habla del crecimiento del reino. ¿Cómo crece el reino? Lo voy a dejar pendiente porque quiero dar énfasis a esto, ¿vale? Los siguientes versículos, la otra parábola de la levadura, nos habla de cómo se expande el reino. Pero una característica del crecimiento y de la expansión del reino es el silencio. Es la forma tan sencilla, llamémosle así, porque el trabajo es de Dios. ¿Qué hacía el Señor en el libro de los Hechos? El Señor añadía a la iglesia los que debían ser salvos. No dice los creyentes ganaban a los que iban a ser salvos. El Señor es el que añadía. Es el Señor el que está haciendo la obra. Y en ese silencio, tanto de la semilla de mostaza como de la levadura, el reino crece y se expande. Y no hay grandes eventos de manufactura humana, no hay bandas sonoras, no hay luces, no hay colores, no hay grandes espectáculos. En el silencio está creciendo y está creciendo. Otra parábola, voy a regresar a esta parábola. Otra parábola que el Señor nos menciona ahí, dentro de tantas que tenemos ahí, el valor del reino, por ejemplo. Versículo 44 hasta el 46. El valor del reino. Tiene un gran valor el reino. El reino está creciendo de tal manera que los que llegan a entender el valor del reino son aquellos que están dispuestos, como el versículo 44, a vender todo lo que tienen y comprar ese reino. Ahora, no es porque la salvación se compre, por supuesto, es una ilustración. Es el valor que tiene. Están dispuestos a sacrificar cualquier cosa en la vida porque Dios es primero. Cuando entienden el valor de ese reino, es que van a dejar cualquier cosa. Pero cuando no se ha entendido el valor del reino, es cuando vamos por la vida y no estamos dispuestos a sacrificar todo. Sí, vamos el domingo a la iglesia, vale. Sí, vamos a alguna reunión entre semana, pero realmente estar dispuestos a sacrificar todo, a dejarlo todo por el Señor, son pocas personas los que lo hacen. De eso nos hablan, del valor del reino. Luego tenemos la parábola, por ejemplo, de la red. Nos habla del final de todo. Al final de todo, aunque lo menciona en las otras parábolas también, de alguna manera al final de todo se echa la red al mar, dice, y sale toda clase de peces. Y así será el fin del siglo, dice el versículo 49. Los ángeles apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, habrá un día donde el Señor va a seleccionar. Entonces, cuando el Señor venga, no nos vamos a ir con Él todos los que asistimos o tenemos membresía en una iglesia evangélica de cualquier parte del mundo. No, ahí vendrá y el Señor sabrá quiénes de verdad entendieron el Evangelio, quiénes se esforzaron por entenderlo y quiénes dieron fruto. Y esos son los que se van a ir con Él. Y no es por obras, es simplemente porque una forma de dar a conocer nuestra fe es el fruto. Si no hay fruto, tengo que preguntarme, ¿de verdad he entendido el valor que tiene? Si hemos visto el valor de algún aparato, de alguna cosa, estamos dispuestos a pagar cualquier cantidad porque vale la pena hacerlo.
Estamos dispuestos a pagar cualquier cantidad de dinero por unas vacaciones, ¿no es cierto? Cuando se nos promete que van a ser vacaciones bonitas, que vamos a hacer aquí, invertimos dinero. Pero cuando entendemos el valor que tiene el reino, es que debemos estar dispuestos en forma gozosa, a entregar nuestra vida por el Señor. Eso es una pincelada de todo, pero volvamos a los versículos que les mencionaba anteriormente. Creciendo en silencio. ¿Cómo está creciendo ese reino? La parábola de la semilla de mostaza, dice otra parábola, le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante a. En cada una dice semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en el campo, el cual a la verdad es la más pequeña de las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves de los cielos y hacen nidos en sus ramas. ¿Cómo está? ¿Qué forma está tomando el reino de Dios? No dice aquí que crece de una manera ruidosa, sino silenciosa. Cuando analizamos la parábola, vamos a referirnos, lo del tamaño de la semilla, dejémoslo, era una semilla muy pequeña, pero esa semilla se siembra y lleva unos días para que germine. Pero ese proceso de que la semilla germine y salga ya una planta, y esa planta empiece a crecer, y después el árbol de mostaza se convierte en un árbol que puede ser de 4 a 6 metros, suficiente para que algunas aves del cielo puedan llegar y estar ahí, e incluso hacer algún nido por ahí. Ese es un proceso silencioso. Nadie escucha cuando una planta está creciendo. Algunos de ustedes tienen hortalizas en sus casas o trabajan en eso y nadie escucha cómo está creciendo una semilla. Nadie escucha cómo está creciendo un árbol. Nadie. Pero ese árbol nace, crece y se expande. Como estas parábolas están enfocando qué forma está tomando el reino hoy, pues la forma que está tomando es precisamente eso. Está creciendo, pero está creciendo en las cosas silenciosas, no en nuestra perspectiva. Nuestra perspectiva es hagamos lo más grande, lo más ruidoso, lo más bonito, los carteles más elegantes. Gastemos dinero en la propaganda. Saquémoslo por televisión, por donde podamos hacerlo. Pero el Señor no está obrando así. Un ejemplo, ¿por qué no está obrando el Señor así? ¿O dónde está el Señor obrando? La iglesia perseguida es un ejemplo de cómo Dios está obrando en el silencio. La iglesia perseguida no tenemos ni idea lo que está sufriendo. Sabemos por las noticias algo, pero lo que de verdad están sufriendo, las limitaciones que estos hermanos tienen, no hay propaganda. No hay transmitir nuestro culto por Facebook o por otro canal. No hay nada de eso. Pero la iglesia está creciendo en los países donde hay persecución. Anteriormente, cuando la China no se había abierto tanto, bueno, no se ha abierto totalmente, pero se ha abierto un poco más. Pero en ese tiempo, cuando se ignoraba de cómo estaba creciendo, los hermanos eran perseguidos, habían unas limitaciones grandes y el crecimiento más grande que calculaban algunas personas que se estaba dando de la iglesia, de los creyentes de la iglesia del Señor, era en la China. Se calculaba en ese tiempo que habían alrededor de 20 millones, hace muchos años, 20 millones de creyentes, pero en persecución, en silencio. ¿Cómo Dios estaba haciendo de ese silencio? Que no podían ellos alzar su voz, no podían reunirse como nosotros ahora y cantar y elevar nuestra voz y tener instrumentos de música, sino que en el silencio está creciendo y Dios está haciendo que su iglesia crezca. Y esa fe de esos hermanos ahí es una fe genuina. ¿Por qué? Porque implica perder la vida incluso por el Señor. Y Dios está obrando de esa manera. Entonces Dios obra, el reino está ahora tomando esa forma silenciosa. ¿Para qué? Para que la honra y la gloria sea para el Señor. Cuando hacemos una conferencia, recordamos siempre a quién dio la conferencia. Ah, el hermano fulano. Estamos poniendo la mira en sultano, en mengano. En quién construyó el templo. Ah, que él hizo esto en el pasado. No, es que esa no es la forma. Dios no comparte su gloria con nadie. Y la gloria es para el Señor. Y si la gloria es para el Señor, no es para nosotros, ni para nuestros eventos,
ni por más que hagamos ruido. Esto no es un asunto de hacer ruido, este es un asunto de que Dios está edificando su reino en el silencio a través de los súbditos del reino que oyen, que entienden y que obedecen la palabra de Dios. Ahí está Dios glorificándose. Porque entonces la gloria es para el Señor. ¿Qué pueden decir los hermanos de la iglesia perseguida? ¿Qué gloria se pueden llevar? Es que nosotros tenemos campañas aquí de 40,000 personas, que nosotros tenemos canales de televisión. Es que nosotros no pueden decir nada de eso. Y la iglesia está creciendo. Pero en Occidente, donde no hay persecución en general, está creciendo. Pero ¿no será esto una burbuja, una espuma que está creciendo? Yo digo mi país, hablo de mi país porque es donde conozco y tengo la libertad de hacerlo. Algunos calculan que en Guatemala, exageran algunos, pero algunos calculan que puede llegar casi al 50% la población evangélica. ¿Dónde está la influencia si hubiese un 50%? ¿Dónde está la influencia de un 50%? En Guatemala hay mucha delincuencia, igual que en los países de Latinoamérica. Delincuencia, hay robos, es peligroso, es complicado. Acabo de saber datos del gobierno de Guatemala, que si el gobierno, los funcionarios, dice, dejaran de robar y bajaran, digamos, esa cifra de robo a un 10%, que no roben el 80, sino roben el 10, habría abundancia en el presupuesto. Pero no, todo el mundo llega ahí para robar, o la gran mayoría llega para robar. ¿Se dan cuenta cómo funciona? No, el reino de Dios no está creciendo de esa forma. El reino de Dios crece cuando le damos la gloria a Dios y cuando nosotros cumplimos con nuestra responsabilidad de escuchar, entender y dar fruto. Y son las tres. No se puede solo escuchar sin entender. Y a veces escuchamos y no entendemos. A veces escuchamos, entendemos un poco, pero no damos fruto. No queremos comprometernos con el Señor. El Señor está usando a esas personas sencillas. ¿Recuerdan la ilustración que les di aquí hace muchos años ya sobre el pastor que no sabía leer ni escribir en un pueblecito, en una aldea en mi país? Y que en una ocasión llega y le toca la predicación y dice a los hermanos, hermanos, como dice la Juana era su mujer y él sí sabía leer, como dice la Juana, y él le leía la Biblia, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Tal cosa. O sea, él memorizaba porque no sabía leer. De esa forma. Ahora, no somos nosotros los importantes, es el Señor el importante. Nosotros tenemos que cumplir nuestra parte, esforzarnos, sí. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, pero no busquemos las cosas grandes. No pensemos necesariamente que una iglesia es exitosa si tiene 500 miembros, 700, 1000, 2000. ¿Por eso es exitosa? No. El Señor puede estar usando las iglesias más pequeñas de este mundo, más pobres, y las está usando para crecer, hacer crecer su reino. Y nosotros estamos ahí, tenemos la oportunidad. Somos parte de esa forma que ha tomado el reino, de esa forma silenciosa. En la siguiente parábola habla de la levadura que una mujer toma y la pone en 3 medidas de harina hasta que todo queda leudado. Y ustedes saben, los panaderos aquí, saben que no hace ruido. La levadura se expande hasta que todo está leudado. Y no hace ruido, pero efectiva, porque va a leudar toda la masa. Pues el Señor quiere más que cosas tan vistosas que nos preocupemos por eso. No nos preocupemos tanto por eso. Preocupémonos porque todos seamos personas que oímos, entendemos y actuamos y llevamos fruto para el Señor. Esa es la manera que el Señor quiere. Todo lo demás, nuestra sabiduría para Dios no es nada. Nuestros recursos para Dios no valen nada. Entonces, si lo entendemos así, vamos a cambiar un poco nuestra filosofía. No debe interesarnos tanto lo que al mundo le interesa, sino lo que a Dios le interesa. Y el reino de Dios va a seguir creciendo con este tipo de personas. Y una pregunta para terminar. ¿Qué terreno somos nosotros? ¿Somos de los que escuchamos, entendemos y actuamos, llevamos fruto para el Señor? ¿O somos de los terrenos anteriores? Que cuando vienen las aflicciones, dice, algunos ni siquiera les llega la palabra. Les llega y el enemigo la quita y nada. Otros la reciben y
crece un poquito la planta, pero no tiene raíces. Y el Señor la interpretó y dijo, cuando vienen las aflicciones del mundo, entonces ya, dejan todo atrás. Ahora, no hay persecución ahora aquí, pero quién sabe si no habrá persecución. Pero no se refiere solo a la persecución. ¿Qué de nuestras limitaciones? ¿Qué cuando tenemos que pagar un precio? ¿Qué cuando viene el calor? Si no tuviéramos aire acondicionado aquí, ¿vendríamos al culto? Ah, no se puede usted. No, ya vivimos aquí, ya sabemos cómo es el calor. Cuando nos dijeron en una ocasión, mire, ahí en Andalucía, si usted al mediodía echa un huevo en el asfalto, se hace un huevo frito. Le pone un poco de sal y ya está, con el calor que hay. Y sí que casi que lo creo. Pero buscamos solo la comodidad y cuando no hay comodidad, no estamos dispuestos a sacrificarnos. Solo buscamos la comodidad. Si tenemos vehículo, vamos. Si no tenemos vehículo, no vamos. O sea, como que nuestro compromiso está condicionado a ese tipo de limitaciones. Eso no es compromiso. Compromiso es el de aquel hermano que también ya les di esa ilustración, que llegaba a estudiar al seminario los días sábados y él era del área indígena, pero vivía lejos. Salía a las 3 de la mañana de su casa para estar en el seminario el sábado a las 8. A las 3. ¿Por qué? Porque de su aldea tenía que caminar entre el maíz y llegar a otro pueblo donde sí había autobús, que ese autobús lo llevaba a otro pueblo más grande donde encontraba un autobús que lo llevaba a la capital. O sea, 3 de la mañana. ¿Quién va a hacer eso? Pero él había entendido el valor del reino. Ahora es pastor, he hablado con él. ¿Qué estamos dispuestos a hacer sacrificio? Cuando viene la persecución, la adversidad o las cosas negativas, no queremos seguir, no queremos pagar el precio. Y la otra es mía. También sale un poquito, pero los afanes de este mundo la ahogan. Es más importante mi descanso, es más importante mis cosas. Estoy dispuesto a invertir todo lo que sea posible en mí, en mi familia, en mi casa, en todo. ¿Y el Señor qué? Para el Señor muy poco. Sí, yo cumplo con mi diezmo y nada más. Y ya está. Mi diezmo, se acostumbra a usar la palabra diezmo o su ofrenda. Y ya está. Y nada más. No, mis hermanos. El Señor está haciendo crecer su reino en la oscuridad, en las limitaciones. Y cuando entendamos que debemos escuchar, entender y actuar, entonces Dios va a usar nuestra vida porque el reino está creciendo a través de los súbditos del reino que han entendido estas verdades y que no están tan interesados en la parafernalia que hay de todas las cosas en este mundo. No, en la sencillez, en su testimonio. ¿Qué dicen sus vecinos de usted? ¿Qué dicen sus compañeros de trabajo? ¿Cómo se comporta? Allí está el reino, a través de cada uno de nosotros. Que el Señor nos ayude a entender esto, cómo Dios está actuando hoy, y que de verdad sigamos y que no busquemos las grandezas, que busquemos que Dios sea el que haga las cosas. Y cuando Dios las hace bien. Y no necesariamente las va a hacer como nosotros queremos, porque Dios usa las iglesias pequeñitas, pobres, o las iglesias más grandes y que tienen recursos. Pero el asunto es que nos pongamos en las manos de Dios para que Él haga crecer su reino a través de nuestra vida. Oremos. Gracias, Padre, porque nos haces entender cuál es el propósito de estas parábolas, para que entendamos la forma en que ha tomado el reino en la ausencia del rey. ¿Qué está pasando hoy, Señor? Y tú no compartes tu gloria con nadie, y por lo tanto, donde se te deja que tú, Señor, sea el que actúe, tu nombre es glorificado. No ninguna persona, ningún hombre, no ninguna institución, no es el local que tengamos, un local maravilloso o la cantidad de gente que tengamos. Es la gente sencilla que entiende, que oye, que entiende y que lleva fruto. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.